la canción de Querido Viejo, una canción que nos recuerda algo importante, que a veces no dimensionamos el amor de un padre hasta que crecemos y entendemos el peso que llevaba encima mientras intentaba sostenernos. Y justo por eso hoy queremos hacer algo distinto, porque cada Día del Padre las redes se llenan de reclamos, ausencias, abandonos, heridas abiertas, y sí, esa conversación es necesaria, pero hoy queremos mover el foco hacia otro lado. Queremos hablar de esos hombres que sí estuvieron, de esos papás que sí cambiaron pañales, sí llegaron cansados del trabajo y aún así jugaron, escucharon, acompañaron y protegieron. Esos hombres que entendieron que ser padre no es embarazar, es quedarse. Tú, amiga y amigo, nos estás escuchando a través de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador, 940 AM y Cultura 100.9 FM. Gracias por sintonizarnos todos los viernes desde las 4 de la tarde y en la frecuencia FM los sábados a las 17 horas. También les recordamos que los días lunes subimos a las 20 horas un nuevo episodio de Spoiler Nadie Me Avisó a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todas las personas que nos siguen desde esa plataforma. Dicho esto, buenas tardes, buenos días o buenas noches, sin importar el momento en que nos veas, mi gente sexy, buena, bonita y emocionalmente disponible. Este es su programa donde reflexionamos a partir de traumas generacionales. Este es el episodio 15 de Spoiler Nadie Me Avisó, que los buenos papás sí existen. Hoy vamos a hablar de esas paternidades que sostienen, que construyen, que aman sin miedo porque sí. Aunque a veces parezca lo contrario, los buenos padres existen y merecen ser vistos, nombrados y también celebrados. Mi nombre es Mae Baez, desde la conducción, en la producción La Natu Páez y en los controles esta tarde le damos la bienvenida a nuestro increíble Alexito Pérez que volvió de vacaciones. Estamos con ustedes todos los viernes a las 4 de la tarde durante una hora. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí empieza Spoiler Nadie Me Avisó, porque lo que se cuenta bajito, aquí suena fuerte. Esto es Spoiler Nadie Me Avisó, que los buenos papás sí existen. Damos la bienvenida a nuestro invitado experto David Jaramillo Burgos, psicólogo, terapeuta familiar sistémico, docente universitario, fundador de la Fundación para el Bienestar Emocional y especialista en vínculos, salud emocional y dinámicas familiares. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por estar aquí. Un gusto de estar contigo aquí en este espacio, también compartiéndolo contigo. Un gusto de saludar a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias, y también vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado cómplice Carlos Bisuete. Él es antropólogo, comunicador, fotógrafo, gestor cultural y, como él mismo se define, aprendiz de papá. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarles, es un verdadero honor y un privilegio estar aquí de cómplice, es un programazo. Gracias. Estamos siguiendo, Spoiler Nadie Me Avisó, es un programa que la mayor parte de la ciudadanía debería poner oído para poder aprender y sensibilizarse. Gracias, Carlitos, qué bello. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a empezar el programa leyendo la historia de uno de nuestros seguidores. Vamos a ver qué es lo que nos van a contar el día de hoy. Dice: hola chicas de Spoiler, esta es mi historia como papá. Desde el día que supe que iba a ser padre sentí una felicidad inmensa, mezclada con nervios y responsabilidad. Aunque todavía no sabía si sería niño o niña, me llenaba de ilusión pensar que tendría la oportunidad de acompañar y guiar una nueva vida. Durante el embarazo le hablaba a mi bebé todos los días. Cuando nos confirmaron que sería una niña y pude verla en la ecografía 3D, sentí que el amor que ya tenía por ella crecía aún más. Empecé a imaginar cómo cuidarla, protegerla y estar presente en cada etapa de su vida. El día que nació Daniela fue uno de los más importantes de mi vida. Recuerdo la emoción de verla por primera vez y poder acercarme a hablarle. Desde ese momento sentí una conexión muy especial con ella. Desde sus primeros días me involucré completamente en su cuidado. Participaba en sus baños, preparaba todo para que estuviera cómoda y segura. Me levantaba en las noches para ayudar con los biberones y los cambios de pañal. Siempre estaba pendiente de ella, incluso me acercaba a comprobar que respirara porque tenía miedo de que algo pudiera pasarle. A medida que fue creciendo, descubrí y disfruté cada uno de sus logros, sus primeros balbuceos, sus primeros pasos, su infinita curiosidad por descubrir el mundo. Siempre buscaba maneras de protegerla y adaptaba nuestro entorno para que pudiera explorar con seguridad.
Uno de mis recuerdos favoritos era volver del trabajo. Daniela corría hacia mí con los brazos abiertos y me recibía con una alegría que hacía desaparecer cualquier cansancio. Jugábamos juntos, compartíamos tiempo de calidad y construíamos una relación basada en cariño, confianza y presencia. Cada noche formábamos un ritual que nos acompañó durante muchos años. La arropaba, le contaba cuentos, le cantaba y la ayudaba a dormir. Lo más especial es que esta costumbre se mantuvo incluso cuando ya era una adolescente. Cuando Daniela tenía pocos años, su madre y yo nos separamos. Ella se fue a vivir lejos y la distancia se convirtió en uno de los mayores desafíos de mi vida como padre. Aunque solo podía verla ocasionalmente, nunca dejé de estar presente. La llamaba, viajaba para visitarla, siempre que podía y aprovechaba cada minuto juntos. Íbamos a parques, compartíamos helados, jugábamos y por las noches seguía contándole cuentos y cantándole antes de dormir por teléfono. Más adelante hubo momentos en los que me dificultó verla con frecuencia. Aún así, nunca me rendí. Busqué todas las formas posibles de mantener nuestra relación. Coordinaba visitas, conversaba con quienes podían ayudar y hasta iba a verla a la salida del colegio para compartir, aunque fuera unos minutos. Aprendí que lo más importante no era llevar regalos, sino demostrarle con mi presencia que siempre estaría para ella. Cuando Daniela expresó su deseo de vivir conmigo, hice todo lo que estuvo a mi alcance para respetar su decisión. Moví cielo y tierra para lograrlo y finalmente pudimos volver a vivir juntos. Esa etapa fue una de las más felices de nuestras vidas. Volví a acompañarla día a día, a estar pendiente de sus estudios, de sus amistades y de todo lo que necesitaba. Los fines de semana compartíamos tiempo en familia, salíamos a pasear y seguíamos fortaleciendo el vínculo que habíamos construido durante años. Cuando comenzó a asistir a reuniones y fiestas con sus amigos, siempre me aseguraba de saber dónde estaba, con quién y en qué condiciones. La llevaba personalmente, verificaba que estuviera en un lugar seguro y regresaba por ella a la hora acordada. Nuestra relación siempre estuvo basada en la confianza y el diálogo. Al llegar a la universidad, seguí acompañándola. La apoyé en la carrera que eligió, la ayudé con materiales, trasnoché junto a ella cuando tenía trabajos difíciles y estuve presente en los momentos de mayor exigencia académica. Verla graduarse y convertirse en una profesional exitosa fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. También la acompañé en sus decisiones personales, en sus relaciones y en sus nuevos proyectos. Siempre procuré escucharla, aconsejarla cuando me lo pedía y respetar el camino que eligió construir. Viví con mi hija hasta el día en que se casó. Hoy es una gran profesional, una excelente madre, una maravillosa esposa y sobre todo una gran persona. Seguimos hablando con frecuencia, compartiendo nuestras vidas y manteniendo el mismo cariño de siempre. Ella recuerda lo que le decía desde que era pequeña, que siempre está en mi corazón, en mis pensamientos y en mis oraciones. Me lo recuerda siempre que puede. Si miro hacia atrás, lo que más orgullo me genera no son los momentos extraordinarios, sino haber estado presente, acompañándola, escuchándola, cuidándola y haciéndole saber todos los días de su vida que siempre podría contar conmigo. Mi hija es un regalo de Dios y una bendición. Estamos de vuelta en Spoiler, nadie me avisó, en la radio de la Casa de las Culturas 940 AM y nuestro reprise el día sábado a las 17 horas por Cultura FM 100.9. Y bueno, aquí estoy con David y Carlitos, hemos leído la historia, me parece una historia preciosa, súper linda, como toda una vida de papá que nos narró nuestro seguidor. Y bueno, David, cuéntanos, te quiero hacer la primera pregunta, que esto me parece muy interesante. ¿Hay una diferencia real biológica entre ser padre y madre? Es decir, ¿las mamás estamos más preparadas biológicamente o eso es una mentira? Tomando en cuenta la historia que acabamos de leer, ¿no? Que me pareció brutal. O sea, si vamos a lo biológico, definitivamente hay una diferencia, pero el asunto tiene que ver más con una construcción social. Uh-huh. O sea, nos han ido convenciendo a nosotros a través de las narrativas sociales de que las mujeres están más preparadas, más capacitadas para ser madres y que tienen como este nexo desde el vientre de la madre, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera ha hecho que algunos hombres no asuman la responsabilidad de construir intencionalmente una relación con sus hijos. Pero como acabamos de ver en la historia, esta persona estuvo presente desde el vientre, no cargaba a la hija, correcto, pero se conectaba con la hija de tal manera que la hija desde el vientre de la madre identificaba la voz del padre y se construía este vínculo. Entonces, más allá de lo biológico, tiene mucho que ver con la construcción social, uh-huh, y eso influye también en lo psicológico.
Ok, entonces, si es que no es un tema biológico, por favor, ahí a todos los hombres que nos están escuchando, una anotación, chicos, no es una excusa decir que es algo biológico. ¿Por qué es entonces? ¿Por qué es que muchos hombres, porque hemos visto un montón de casos y historias de que les dejan a las chicas embarazadas, recién dadas a luz, o literalmente desaparecen apenas saben que van a ser padres? Ok, puedo mencionar algunas cosas y voy a empezar con la primera. Cuando una mujer queda embarazada y no hay un compromiso formal, por ejemplo, muchas veces el hombre le dice a la mujer, ¿qué quieres hacer? Claro. Lo que tú decidas. Claro. Entonces esto es, desde allí me estoy desvinculando por como que no he participado cuando realmente estuviste 100% presente allí. Cuando mi querido sí participaste. Exacto, entonces ahí ya hay esta idea, esta construcción de que esto tiene que ver con la mujer y no tiene que, o sea, los hombres participamos, pero no estamos definitivamente involucrados en el proceso. ¿Crees que tenga que ver también con una cosa como que, no sé, ahí también tú, Carlitos, como... o sea, sí tengo relaciones sexuales, pero ellos como que no lo vinculan mucho a esto produce un embarazo, porque siento que también desde ahí viene como que se desvinculan, ¿no? Es como que, sí nos acostamos, pero como tú tienes pero útero. ¿qué es lo que la sociedad te dice? Lo que la sociedad te dice es que tú tienes que cuidarte. Es la mujer la que tiene que cuidarse, ¿no es cierto? Porque hay esta famosa frase de que el hombre propone y la mujer es la que dispone. Claro. Entonces, pones toda esta responsabilidad sobre lo femenino haciéndote a un lado. Y hay muchas otras formas y frases que a lo largo de la vida vamos escuchando, especialmente los hombres, que nos van generando esta narrativa de no es lo mismo para una madre que para un padre, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, es que la mamá es la que protege, la que en un parque le dice al niño cuidado, el padre en cambio lánzate. Y no, un padre puede decirle lánzate, pero al mismo tiempo con cuidado. Y es lo mismo que una mujer puede hacer. Claro. Una mujer puede decirle, vamos mi amor, tú puedes, pero te cuido para que no te lastimes. O sea, estas construcciones sociales van generando mucho esta brecha y a la hora de una separación como el caso que acabamos de ver, también viene lo mismo. ¿Con quién debería vivir un hijo? Con la madre. Es automático. Exacto. Pero yo también siento que eso, y te digo desde mi vivencia, es porque nos da terror que esa criatura viva con un hombre que ya sabemos que es irresponsable. Entonces es como que automáticamente decimos, o sea, sé que no debería ser así, porque de alguna forma también es justificar y decir, bueno, como ya sé que es un irresponsable, entonces mejor que no se haga cargo. Y puede ser que sea así, hay muchos hombres irresponsables como padres, hay madres también que lo son. Ahí es más bien con quién se construyó mejor el vínculo, porque el vínculo es lo más importante y eso es lo que define la presencia finalmente de un padre. La presencia no se define por lo físico, se define precisamente por la construcción del vínculo y cómo esa construcción impacta positivamente en lo emocional y psicológico del hijo o de la hija. Yo estoy completamente de acuerdo con David. Mira, a mí me pasó una cosa bien interesante. Antes de la pandemia, con mi hija que tiene 8 años ahora, cuando en la pandemia tenía 3 años, no teníamos un círculo de cariño bastante apegado, bastante. O sea, tú con tu nena, digamos, claro, no, con mi no eran primera como muy hija, pegados. no, llegaba el papá, les iban a comer, prácticamente los papás que se llevaban a dormir y que después les dejaban donde los abuelos, y ella le decía a los abuelos, papás. Y estoy de acuerdo con David, decir, cómo el vínculo se va fortaleciendo, pero cómo se fortalece, creo que es con la presencia, y esa historia sí tiene algo que recalcar, ¿no? Ese vínculo se construye con estar ahí. Claro, el padre lo dice todo el tiempo, claro. estaba, o sea, es estar. Y paralelamente a eso, considero que es muy importante, no tanto la cantidad de tiempo, sino cómo vas cultivando esa relación. Exacto, porque mira, el estar allí o el estar presente, insisto, no tiene que ver únicamente con lo físico, porque se separaron a los 2 años. El estar presente es que tu hijo o tu hija esté presente en tu mente y en tu corazón. Y ese estar presente en tu mente y en tu corazón implica el hecho de, se despertó, ¿cómo se despertó? ¿Comió? ¿No comió? ¿Ya se fue a dormir? ¿Hoy no le he llamado? ¿Hoy no he hablado? ¿Cómo le habrá ido en la escuela? ¿Qué tal este examen que tiene mañana? Hoy día tiene una presentación. Entonces, eso empieza primero en la mente, sin que la mujer tenga que recordárselo, por favor, porque eso es otra cosa. O sea, los hombres no siempre anticipan ni planifican. Es la mujer la que tienes que decirle, verás que este sábado hay ni sé qué cosa en el colegio de la nena, no te olvidarás.
Pero el hombre no desarrolla esa misma capacidad de anticipar, planificar, involucrarse. Porque si está presente en mi mente y sé que mi hija, qué sé yo, tiene un recital, bueno, lo registro en la agenda, estoy pendiente. ¿Cómo te va en el ensayo? ¿A qué hora es? Le aviso a la familia, organizo para llegar puntual, estar en las primeras filas. Eso hace que para tu hijo o tu hija se cree este concepto o esta seguridad de me siento amada, soy visto, vista y tengo un padre presente. Completamente. Y más que eso, después de la pandemia, vivir un año de compartir, de aprendizajes, porque uno no nace con el manual o con el chip de papá, uno aprende a ser papá. Especialmente tu círculo de vida, de dónde vienes, cómo construiste tu vida, termina o determina cómo vas a hacer tu comportamiento con tus hijas o tus hijos. Y claro, como ser humano nos toca reaprender incluso cosas que la sociedad nos va a estar mereciendo como roles. Después de la pandemia con mi hija comenzamos a ser más compenetrados. Y tú ves un cambio radical. Actualmente, después de la pandemia, claro, fue negativo en muchos factores, pero también fue positivo en otros, y perdón que lo diga, pero en honor a la verdad, tenemos un apego con mi hija increíble, o sea, yo sí reconozco eso. Y con mi segunda hija, ese vínculo se hizo desde el principio, cosa que no pasó con la primera. Entonces también es un reaprendizaje, es decir, el vínculo va formándose de ese reaprendizaje que la sociedad te heredó. Es decir, la sociedad te dice un hombre hace esto, esto es la masculinidad entendida como el rol del hombre, ¿no? Hegemónico, macho castigador, claro, el que no llora, todo lo que podemos decir. Lo que nosotros en este programa llamamos hombres. Ok, y resulta que cuando tú reaprendes de ese ejercicio, tú terminas reconstruyéndote incluso. Y eso para mí es muy importante, porque comienzas encontrando tu lado que no había sido descubierto en muchos años. Y ese es un miedo que tenemos sistemático. Yo entiendo un miedo como no a la responsabilidad, sino a incluso encontrar una identidad nueva, porque al fin de cuentas terminas reconstruyendo tu identidad. Exacto, es una deconstrucción de alguna forma que claro, tienes que hacer. Claro, y ahí el ejercicio del acompañamiento es muy importante. Bueno, hay una cosa que me pareció interesante que tú decías y que de alguna forma tú también estás topando ese tema, que es como de esto de no se organizan, es como que, no digo que sea así, pero parecería desde afuera, ¿no? Que viven como en las nubes y es un tema de, es que como ya sé que mi mujer, la mamá me va a avisar, entonces yo me despreocupo y ando por ahí. ¿Esto a qué se debe? Porque yo la verdad he visto, los hombres cuando quieren organizarse se organizan súper bien. No sé si esto tiene que ver tal vez con este permiso que le ha dado la sociedad al hombre de desvincularse totalmente de la crianza. No sé si venga desde ahí o desde dónde viene, porque claro, nosotras sentimos a nuestro guagua, nace y todo. Entiendo que hay madres que son irresponsables, pero es realmente la minoría, considero. Pero con los chicos es como que siento que hay como una desconexión muy fuerte. Y justo lo que tú mencionabas, ¿no? Como esta cosa de estoy desconectado, y también que tú mencionas que te pasó tal vez al principio, no porque no hayas querido ser padre, sino porque simplemente es algo que sucedió. ¿A qué se debe? ¿Cómo hacemos para que los hombres se conecten con la crianza? Es aprendizaje, definitivamente es aprendizaje, un aprendizaje social que tiene fuentes muy claras, ¿no? La primera fuente es la misma sociedad machista, patriarcal, heteropatriarcal en la que vivimos. La religión es otra fuente. Sí. Y ciertos... ¿cuál sería la palabra? O sea, realmente desde el Estado también cómo se construye esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo desde el Estado. Hay ciertas políticas donde hay guaguacentros, por ejemplo, para las mujeres. ¿Y qué pasa si un hombre quiere estar presente allí, ¿no? Entonces claro, es como tú también defines las políticas públicas y vas creando estos espacios que o solamente son para mujeres, y creo que no hay ninguno para hombres que sean hombres autónomos que estén criando a sus hijos solos, por ejemplo. Ahora, si vamos a cada una de estas fuentes, ¿qué te dice la religión? La religión dice: la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye. Exacto. Claro. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Claro, siempre recae sobre nosotros. Ok. Y lo mismo pasa con la sociedad, porque ¿qué es lo que te dice la sociedad? Que una mujer, una buena madre, está en la casa con sus hijos. No anda buscando afuera lo que no se le ha perdido.
Claro. Si uno se divorcia, el hombre el día siguiente puede tener otra. Claro, otra pero familia. si la otros mujer hijos, está todo. pensando en eso, qué mala madre. Así es. Qué mala madre. Entonces, ahí, desde allí viene esto que se va convirtiendo también en una repetición en la familia, porque lo sostienen mucho lastimosamente las mujeres. ¿Quién es la que organiza la casa? Es una mujer. Entonces, cuando un hombre sale de la casa, que no siempre pasan a vivir primero de manera independiente, sino que pasan de una casa a otra, pero cuando un hombre sale porque hace un compromiso de pareja, también tiene el chip, va con el chip de es una mujer la que tiene que organizar. Entonces es la mujer la que tiene que decir lo que falta comprar, es la mujer la que tiene que decir que hay que lavar la ropa, es la mujer la que hay que decir lo que hay que hacer con los hijos, porque lo vi en la casa, lo aprendí en la casa. Muy pocas son las madres que enseñan desde muy temprano a los hijos a hacerlo de manera igual. Por eso no se desarrolla esto que llamamos la corresponsabilidad, que fue una palabra que te escuché a ti. Y la corresponsabilidad es en 3 tipos de carga: la carga física, la carga mental y la carga emocional. La carga física, está claro, lavar, cocinar, planchar, etcétera, etcétera. Pero la carga mental y la carga emocional es la más fuerte. Claro, y es invisible aparte, ¿no? Es invisible. Y ese es el gran problema. Y que los hombres no la cachamos. Porque la carga mental es esta que yo hablaba de anticipar, de planificar. Y hay que ser intencionales porque la casa hay que repararla. Y claro, los hombres son los que a veces reparan. Y mayormente, vamos a decirlo, pero ¿quién dice que hay que reparar la ducha? Justo te iba a decir, ese me mordí la lengua. Entonces, ¿quién lo piensa? ¿Quién lo piensa? Claro, siempre es como, verás, se dañó el foco, verás, se dañó el no sé esa qué. Es la carga mental, claro. Que quien lo piensa es la mujer. Y la carga emocional de sostener a los hijos y de muchas mujeres de tener que sostener a sus propias parejas. Sí, de hecho, en un anterior programa hablamos un poco de eso, de cómo de alguna forma las mujeres empiezan a maternar no solo a los guaguas, sino también al marido. Y es de esto, ¿no? De la carga mental, emocional. Es un guagua más. Y no, pues la idea es que seas una pareja. Entonces, perdón, solamente para responderte lo último que dijiste es, ¿cómo trabajamos esto? O sea, lo primero que nosotros los hombres tenemos que hacer, y en eso yo trabajo mucho en el tema de la salud mental de los hombres, es que las principales víctimas del patriarcado somos nosotros los hombres. Yo estoy muy de acuerdo. Entonces, o sea, eso es algo que hay que trabajar y que hay que crear conciencia, porque lo que no se nombra no existe. Sí, totalmente. Y ustedes son muy, muy afectados. Digamos, las mujeres y ustedes son afectados de diferentes formas, pero a ustedes les cae el palo durísimo. Solo que, claro, es más complejo porque es como que está de alguna forma incrustado también con privilegios. Entonces, para muchos hombres es complejo darse cuenta de las violencias que sufren por el propio sistema. Por los privilegios. Es súper complejo, pero es un gran tema. Deberíamos hacer un programa sobre eso. Vamos a anotarlo, me parece buenísimo. ¿Qué ibas a decir, Carlito? No, que cuando hablamos de justamente de esos reaprendizajes de las responsabilidades, también debemos ser sensibles en lo que escuchamos. Lo que decía que el doctor nos decía que muchas de las veces, si no vemos, si alguien no nos dice que hay que arreglar el foco o que hay que barrer la casa o hay que... Es como que, sí, alguien lo ha de hacer. Claro, alguien. ¿Y quién es ese alguien? Exacto. Y ahí hay una corresponsabilidad, tanto en lo físico, en lo emocional. Y termina repercutiendo en lo emocional, ¿no? Porque al fin de cuentas el cansancio te pasa factura. Y ese cansancio te va alejando, te va insensibilizando y te va silenciando. Y por último, la más afectada justamente es la mamá de casa. La que sale del trabajo, tiene que lavar los platos, tiene que arreglar la casa, tiene que ayudar a hacer deberes. Y claro, el papá llega y tranquilamente a ver lo que queda de hacer, que básicamente es, no sé, sacar la basura y juguemos Tetris y juguemos... Claro. Y todos felices. Entonces ahí creo que hay que comenzar a pensar también en esos tiempos, en esas responsabilidades. Pero en una buena se van rompiendo esos patrones y por eso creo que es el tema del programa, ¿no? Los buenos padres sí existen. Yo he conocido en terapia padres que son de sacarse el sombrero, que luchan por sus hijos y que honestamente los hijos están mejor que con él,
que con mamá, que es la excepción, como tú mencionaste. Lastimosamente. Sí, es la excepción, pero eso debe convertirse en la norma. O sea, la investigación, el programa, todo lo demás debe ir hacia lo que funciona, lo que está haciéndose bien, para ver qué está pasando aquí, que otros podemos ir replicando para ir cambiando no solamente la vida de un hijo, de una hija, sino que vamos haciendo este cambio profundo que nuestra sociedad necesita. Ok, y aquí una pregunta que me parece muy interesante, a ver qué me van a contestar. ¿Qué pueden hacer ustedes como hombres referente a amigos que ya son padres y que ustedes ven que no están siendo responsables, por ejemplo? Porque yo creo que sí es una responsabilidad también del círculo social de esos hombres que tal vez no pagan la pensión, no les van a ver a los hijos. Yo conozco una historia, de hecho, de amigos que una persona que tenía 2 guaguas, en lugar de irles a cuidar, les dejó donde la mamá y fue a bicicletear con ellos, y estos chicos se le pararon duro y le dijeron, oye, pero ¿y dónde están tus hijos? ¿Pero por qué no les trajiste? ¿Pero por qué estás aquí? Y le enfrentaron, ¿no? Y es como, de alguna forma, tomar la responsabilidad desde ser amigo, desde ser hombre, y decirle, oye, estás mal. O sea, no vengas aquí porque tenías que cuidarles a tus hijos. Entonces, ¿cómo ven eso? Porque yo siento que también de parte de a veces de los amigos y del círculo social lo toman como, no es mi problema, cierto, está con la mamá, sí, el man es un mal padre, pero ya ni modo. La man sabía que el tipo era así, entonces, ¿para qué le eligió como papá? ¿Cuál es la responsabilidad también desde esa perspectiva? Yo te puedo hablar desde lo que hago, Mae. O sea, mis amigos saben, y no solamente mis amigos, mi familia lo sabe y tiene bien claro que si yo tengo que denunciarlo y si yo tengo que decirlo, lo digo, no tengo ningún problema. O sea, no tengo problema en decirle, denúncialo. Excelente. O sea, si no estás cumpliendo, denúncialo. Uh-huh. ¿Sí? Y también de decirle a mis amigos y a mi familia, lo siento, pero este no es un tema legal, ni tampoco es un tema de hacer triquiñuelas. Este es un tema que tiene que ver con responsabilidad afectiva más allá de lo legal, porque no se trata simplemente de pagar una pensión. Así es. Se trata de un ser humano que tiene derecho a ser visto, a ser respetado, a ser cuidado, protegido, y eso no lo alcanzas con una pensión que te establece. Es más, no deberían ni siquiera pedírtelo. Así es. No deberían ni siquiera pedírtelo. Porque desde la responsabilidad afectiva nace el hecho de, esto no es lo que tengo que dar, es mucho más allá. Es presencia, es cuidado y es la responsabilidad económica también. Uh-huh. Así es. Ahí juega la disonancia cognitiva, juega como un cómplice, ¿no? O sea, lo que sucede y lo que suele suceder con esas historias es que, como a mí no me está pasando, entonces no es mi problema. Exacto. Y creo que eso hay que comenzar a trabajarlo en todos los niveles, porque si algo pasa con nuestra sociedad es que, claro, despotricamos contra los que roban dinero o lo que sea, o cometen errores o están alterando el orden público, alterando el marco legal, y resulta que nosotros somos los primeros en salirnos de la cola y hacernos los inteligentes o los vivísimos. Y yo creo que eso es en todos los niveles. Personalmente, comparto desde el ejemplo, ¿no? En todo lado, me ven a donde voy, así sea a tomar fotos, incluso en mis redes tengo a mi hija subida en mis hombros y tomando fotos. No quiero que sean fotógrafas, quiero que sea otra carrera. Obviamente no quiero proyectar mi pasión, pero sí creo que acompañar es el hecho de aprender juntos también. Y eso es para mí muy importante. Entonces, también creo que debemos compartir ese ejercicio con las personas que no han sido sensibilizadas en ese rol. En mi lugar de trabajo lo que hago es compartir con el ejemplo, es decir, mis hijas son lo primero. Yo tengo que pedirles permiso a mis hijas para decir, oigan, chicas, tengo que ir a jugar básquet o tengo que hacer alguna cosa, me toca quedarme con trabajo, no porque sean dueñas de mi tiempo, sino porque son seres humanos que están esperando a papá que llegue. Así es, claro. Y si es que papá no llega y no les da explicaciones, pues ya ahí hay un problema de por medio y esa afección termina, tratando de sentir desesperación, afectando a su inestabilidad. Entonces, claro, no es que son un circulito donde hay que protegerles, pero sí merecen respeto. Eso por un lado. Y por el otro, que me parece muy, muy importante, es comenzar también a entender que lo que mamá nos enseñó como hombres también hay que resignificarlo.
Porque hay una complicidad también del otro lado. O sea, y mi compañera de vida, mi esposa, siempre me sabe decir, ojalá en este mundo esté creciendo un niño que se merezca la compañía de una de mis hijas. Sí, ese mi querido Carlitos es otro temísimo que vamos a hablar en uno de los episodios, que es justamente las madres que crían varones y cómo sí hay que tener responsabilidad también en cómo se sigue, ¿no?, perpetuando estos conceptos y estas ideas machistas. Bueno, nos queremos despedir de David. Nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a un corte, pero sí me gustaría decir algo antes de irme. Sí, no sé si ahorita o después de regresar del corte. Como tú me digas, como tú quieras. Dependiendo de qué tiempo. Ahorita me dice la productora. Hablando de la paternidad presente, hay que definir cuáles son los componentes que hacen que un padre realmente esté presente, porque el amor es muy complejo, ¿no? Okay. Entonces, este amor complejo tiene 3 elementos: un pensar amoroso, un sentir amoroso y un hacer amoroso. ¿Qué es el pensar amoroso? Es cómo interpreto yo y cómo comprendo yo a mi hijo o a mi hija. Una cosa es decir, es un rebelde o es un majadero, y otra cosa es qué está pasando en su vida o qué le ha pasado para que su conducta sea esto. Entonces, el primer componente de una paternidad presente es este pensar amoroso, es este comprender, interpretar, entender el mundo de mi hijo, mi hija, porque si yo no lo conozco es que no estuvo presente. Claro. Y hay hijos que te dicen eso, pero tú qué sabes de mí si no has estado. Claro. Lo segundo es el sentir amoroso, que es esta conexión emocional, esta construcción del vínculo. Y este sentir amoroso precisamente se va construyendo a través de que el hijo o la hija se sientan, como decía hace un momento, visto, cuidado, abrazado, contenido en los momentos difíciles de la vida, porque el amor se siente. O sea, no es suficiente con... Ustedes saben que yo necesito sentirlo. Y ahí viene el hacer amoroso, que tiene que ver con las responsabilidades y con todos aquellos actos que hago para hacerle notar en la experiencia diaria a mis hijos que son importantes y que son amados. Por ejemplo, el hecho de una llamada, ¿sí? El hecho de estar presente en un juego que tienen en la escuela o en el colegio, el hecho de compartir tiempo con ellos en un parque, apagar el celular y dejarlo a un lado cuando vienen y me buscan. Entonces, esta combinación de un pensar y un sentir y un hacer amoroso nos lleva a marcar lo que es realmente la presencia paternal en la vida de un hijo. Super. Ahora sí me voy. Qué hermoso, me encanta, me encanta. Y sí, es la forma en la que deberíamos estar con nuestros hijos en realidad. Y nada, David, desearte un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Esperamos tenerte en otro programa. Muy, muy importante todo lo que nos has dicho en realidad. Muy potente también. Y bueno, para una siguiente será. Nos vamos a un corte. Bienvenido, regresamos de la pausa, estamos aquí en Spoiler, nadie me avisó que los buenos papás sí existen. Y estamos aquí con Carlitos Bisuete, que nos va un poquito a contar su experiencia de qué ha sido ser papá. Y quiero que me cuentes qué ha sido lo más desafiante, Carlitos, de tu paternidad. Ay, verás, mira, mi historia es súper, para ser corta, y yo soy hijo de madre soltera, nací en la década del 75, ya tengo 50 años, me casé ya con 39, 40 años, bastante entrado en edad. Cuando me caso, claro, principalmente fue por cuidar a mi familia, ¿no? Pero también por acompañar a mis abuelos. Ya te quedas solo, decides unirte, pasas 3 años, nos embarazamos y comienzas a ver la planificación como una estrategia de crecimiento familiar. Uh-huh. En un discurso de familia, soy responsable de lo que seas, pero ya después vas viendo que viene los 9 meses de acompañamiento y a mí me entró una crisis súper fuerte. Imagínate que al principio, cuando yo le abrazaba a mi hija, que se llama Nina, que en el quichua significa fuego, los brazos se me ponían tensos, duros, y claro, yo tenía miedo que se me caiga y le entregaba a la mamá. Claro. Semanas después la mamá entra en crisis y me dice, yo creo que no le quieres a nuestra hija. Y ¿por qué? No. Y claro, ¿sabes cuál es el primer problema que tenemos? Comunicarnos. Nadie nos enseñó a hablar, a decir,
a expresar no lo que es que no le sentimos. quiero, es que mira, me da Sí. terror que se me caiga porque está muy chiquita. Y además tú tienes todo tu confrontamiento emocional sobre un ser hermoso en tus brazos y claro, te causa cierto problema. En mi caso era que los brazos se me ponían duros. Qué Y- loco eso. Pero no es la primera vez que escucho, o sea, no de esto de los brazos tiesos, pero sí de hombres diciendo me daba terror. No que, o sea, Claro. le amo, pero no quiero que cogerle le porque pase me da algo, que le Ajá. pase algo. No, El miedo a que le pase algo, correcto. Claro, imagino que eso también fue como el lugar de donde nació esa relación así súper superficial. Pasó el año de la pandemia, mi hija se duerme hasta ahora en mi panza, a pesar de que está grande. Justo ayer conversábamos, ¿no? Ella ya tiene 9 años. Ujú. Y está creciendo y es una niña muy linda, es muy sana. Y claro, tengo de otro lado una niña que nació hace 3 años. Chiquita todavía. Y es el aparato de la familia, o sea, Claro. es inapagable. Claro. Y reclama a su papá en todo lado. Te nació Terminator, eso. Terminator. Claro, además. Terminator. Y eso es hermoso. Y con ella, en cambio, ya pongo en práctica lo que aprendí con mi hija. Y yo se lo he dicho llorando. Y creo que esa es una de las otras cosas que tenemos que aprender, a ser reales. Como un hombre que ha sido fortalecido, o un ser humano que ha sido fortalecido en una masculinidad patriarcal, puede llegar a comunicarse siendo sensible, y la sensibilidad cuesta aprender. David nos decía que algo nos está pasando factura, y es específicamente ese patriarcado y todos los problemas que nos ha acarreado, porque nos ha generado roles y desde esos roles nos estamos reconociendo. Y pues ahí viene el ejercicio de sentir tu realidad. Sí, siento que una de las principales opresiones que sufren ustedes desde el patriarcado es de esta cosa de no mostrar sus sentimientos, de no puedo estar vulnerable. O sea, si de repente me pongo a llorar, ya dejé de ser hombre, ¿no? Y es esta cosa de siempre tratar de bloquear emociones. Es lo que yo generalmente he visto que les pasa mucho. Muchísimo. Es que hay un vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo tiene como 3 condicionantes para mí. El tiempo, el aprendizaje, y para mí es importante romper los círculos de violencia. Simbólicamente incluso, un círculo de violencia roto, yo llevo el apellido de mi madre. En la década del 60, en la década del 70, mi mamá tuvo que llevar quesos y huevos al del registro civil para que me pongan los 2 apellidos. Eso te iba a decir, porque en esa época era dificilísimo. Y, por ejemplo, mi padre que se quedó con mi patria potestad, porque mi madre falleció cuando tenía 15 años, para no hacerle largo el cuento, él tiene solo un apellido. Entonces, claro, ahí hay un círculo de violencia que es estructural, es decir, el Estado genera políticas como para legitimar una mirada específica sobre la responsabilidad y sobre ese abandono también, y sobre esa negación. Hay una palabra que es bien fuerte, que es eres un bastardo. Y claro, cuando eres niño no lo entiendes, y lo ves como una carga, y claro, va calando sobre tu amor propio, sobre tu seguridad. Y claro, ahí estamos expuestos a una condición de ser humano en exigencia de ser hombre. Sé hombre, te dicen a cierta edad. No lloras. Hombre, no llores, machito. He escuchado tantas veces esos términos. Entonces, cuando tú te acercas, ¿qué significa? Significa que ser violento, no escuchar. Entonces, lo primero es comunicar, lo segundo es entender la sensibilidad. Y en esa sensibilidad, los círculos de violencia. En mi caso, por ejemplo, apenas nació mi hija, fue el primero, solito me acuerdo, cargado todos los papeles que me pedían a poner el apellido mío a mi hija. En primer momento quise ponerle el apellido de la mamá, pero claro, dije de alguna forma la mamá no quiso, y entonces puse mi primer apellido como parte de... Y yo sentí cuando, me acuerdo que salí del registro civil, y hubo una bronca porque le pongo Nina Alejandra, su significado es en quichua, mestizo al fin, quichua y hegemónico, y occidental es fuego protector de hombres, significa eso. Entonces para mí era muy importante, y claro, le hice toda la exposición histórica y lingüística y de identidad y de autodefinición, y claro, el señor se quedó, me acuerdo que se quedó así, sí, ya le voy a poner, y le puso. Está bien. Le pongo ahorita, señor, pero ya déjeme trabajar, por favor, gracias. Y claro, después de eso salí, y esos círculos de violencia permanecen. Lo que habría que preguntarnos como seres humanos es, ¿qué círculos de violencia no ha cerrado? ¿Qué historias no están cerradas? Y puede venir somatizándose incluso. Círculos de violencia que son a veces violaciones, a veces son que callamos los hombres, porque si un hombre declara que fue violado, pierde su condición de hombre. Y entonces
cómo llega ese hombre en pedacitos a responsabilizarse de un ser humano. Y en una segunda condición, ese fruto de la paternidad ejercida también es una herencia del círculo social en el cual estás. Si históricamente no reflexionas sobre cómo te conformaste, cómo aprendiste o cómo tú heredaste esa idea de papá, pues simplemente lo puedes repetir. Pero si reflexionas y comienzas a sensibilizarse sobre ese ejercicio, creo que es una obligación comenzar a entender que hay un ser humano que no te pertenece, que no es parte, que tú no eres dueño de esa vida y que simplemente tú ya estás de paso y ese ser humano se va a quedar en este mundo, habitándolo y llevando tu apellido. Por eso, tu apellido y tu nombre y tu historia, ¿no? Y tu memoria. Por eso le digo a mis hijas, ustedes son la venganza de su abuela. Claro, porque esa también es una historia bonita. Qué interesante lo que dices, y es verdad, o sea, sí es súper importante tener esta capacidad de observarte, de observar, ¿no? Porque claro, muchas personas damos por hecho, no es que así soy, es que así es, pero realmente así tiene que ser. ¿Realmente soy así porque quiero ser así o es porque me impusieron ser así? Es que el cuidado es una necesidad primaria, básicamente. Incluso en la Constitución, mira, y te decía fuera de micrófonos, cuando la Nati me dijo, vas a ser parte de un programa donde hablas de paternidad responsable, dije, qué dolor de cabeza. Es un reto. Sí. Y hasta me dio lágrimas. Y te digo por qué, porque dije, wow. O sea, en el imaginario de otras personas, yo estoy como un ejercicio de responsabilidad frente a unos seres humanos. Qué hermoso. O sea, para mí fue un verdadero privilegio y agradezco por ese honor incondicional. Pero claro, eso me llevó a mis hijas, es decir, mis hijas y el acompañamiento que no fue premeditado, no fue pensado, sino fue en el acto. Uh-huh. Si tú te pierdes un día, te estás perdiendo el resto de días de tus hijos. Así es. Si tú no acompañas, y recalco mucho lo que dijo el experto, si tú no acompañas en una tarde deportiva, esa tarde deportiva no va a volverse. No va a volver. Y eso a veces uno cree que no, pero eso sí se puede llegar a quedar muy presente en la mente de tus hijos, aunque para ti sea, es una cosa del colegio, para ellos es algo súper importante y que tú estés, porque al final eres en ese momento la persona más importante para ellos. Porque es así, sobre todo cuando son súper chiquitos. Yo quisiera saber, Carlitos, ahorita que tú eres padre, ¿hubo algo que pudiste aprender o repetir de tu padre, de la crianza de tu padre, o quisiste cambiar de esa crianza? Claro, criar. Okay, con eso lo resumiste todo, muchas gracias. No, siguiente pregunta, next. Claro, primero criar. Porque primero ser padre y criar. Claro. Verás, yo creo que un padre, y eso lo escribí, un padre no ayuda a criar, cría. ¿Está o no está nomás? Segundo, no acompaña desde afuera, habita el cuidado. Es decir, estoy, soy, hago, estar y ser presente, no es que, es que no puedo, es que mañana, no. Si hay condiciones laborales exigentes, y eso es otra cosa también, mira, en mi trabajo no tengo esa desdicha porque he comprobado que soy padre responsable, pero no todos tenemos esa posibilidad. Si yo digo, tengo que ir a la reunión de mi hija, a mí me dicen, ándate, no hay problema. Pero en cambio en otros lados sí te dejan un problema. Si eres hombre, no, porque eso se encarga la mamá. Entonces también hay que ir trabajando en esas negociaciones. Estoy segura que, claro, que sí te has topado con eso también. No sustituyan a la madre, porque no llenas, otra cosa. Claro, no llenas. Eso, por ejemplo, cuando yo escucho mucho de, madres autónomas de, soy padre y madre, es que no, tú no eres padre y madre, eres madre, porque el padre tiene otra función. Claro, compartir las responsabilidades, por ejemplo, la ternura, el trabajo cotidiano, el sostener la vida, eso es parte de atender que es un padre. Mira, al fin de cuentas, ¿quieres ver un profesional seguro de sí mismo? Está presente, tienes que estar presente. Porque al fin de cuentas nuestro aporte en su vida, 9 meses está en la barriga de alguien y resulta que cuando sale la primera palabra que dice es papá. Y claro, es también un golpazo es un baldazo de agua para algunas mamás por ese ejercicio, por ese abandono,
pero para otras mamás no, porque tienen un compañero o una pareja que está al lado, o que lejos de que esté al lado está presente. Porque no es solamente estar al lado pegado, también es estar presente, es acompañar en diferentes momentos, especialmente cuando hay depresión. Entonces ahí hay una, y yo entendía esto como se lo vino manejando desde el 2004 como ese ejercicio de nuevas masculinidades y todo. Y bueno, viene a ejercerse como la posibilidad de romper esos viejos mitos, esos viejos roles, esos ejercicios heredados, incluso que son estratificados como familiares, ¿no? Es decir, el papá no debe lavar los platos, o cosas tan sencillas como eso, hasta como en el Día de la Madre el papá hace el asado, que también es otro ejercicio bastante interesante entenderlo. Y entenderlo más allá de que no es necesario que tú te arrojes a un rol si es que no sientes o no quieres estar ahí. Entonces querer estar también es importantísimo. Exacto. Creo que de ahí parte, ¿no? Porque claro. Si no quieres estar está un poquito difícil. Sobre todo. Verás, y claro, como estoy acercado a las ciencias sociales, apareció la idea de imágenes que tenemos de un teórico que se llama Benjamin, y lo quise cruzar por el hecho de paternidad. Y el Benjamin te dice que tienes como 5 categorías, ¿no? Tienes experiencia, tienes memoria, tienes despertar, tienes lenguaje, tienes subjetividad y tienes praxis. En resumen, la paternidad se construye desde las experiencias diarias de ser, estar y habitar. Y eso creo que es importante. Y mira, Benjamin no habló de la paternidad, habló de las imágenes y con Adorno se puso a explicar todos los círculos de construcción de sentido, de resignificación, pero cuando tú atraes esas ciencias sociales a tu vida, tú tienes herramientas con las cuales repensar tu paternidad. Vamos, si yo hago mecánica, ¿cómo yo pienso mi paternidad a partir del rol que tiene mi hija frente a la sociedad, por ejemplo? O cómo yo pienso la paternidad desde las diversidades, porque también tienen que ser reconocidas. Claro que sí. Entonces ahí alrededor, o de la interculturalidad también, porque si algo nos está encegueciendo es ese racismo, esa xenofobia, ese clasismo, esa disonancia cognitiva en la cual estamos viviendo y conviviendo, y es difícil entenderlo como tal. La segunda, y es la infancia, necesita experiencias compartidas, es decir, yo no puedo decir en la memoria de un adulto, de un joven que compartió un partido de fútbol o que le enseñé a manejar bicicleta si yo no estuve ahí como padre. Posible. La vida en memoria, por ejemplo, respecto a la memoria, la vida cotidiana produce memoria. Lo que te acabo de decir ahorita de la bicicleta o de la patineta. Y eso es conexión, eso es crear vínculo, que es lo que hablábamos con David también. Mi hija le compré una bicicleta antes de la pandemia y recién hace 2 años aprendí a manejar. Le quité la llanta, una llanta, y le dije, mira, si te vas a caer te apoyes en esta llanta y ándate. Y te fuiste. Y claro, mi hija con todo el miedo le dije, Nina, ándate, es tu vida. Claro. Si tú puedes hacerlo, puedes con todo. Bastó. Y en su memoria queda el puente donde aprendió, porque lo hicimos en el Parque Metropolitano del Sur, ahí hay un puente, y claro, se soltó ahí y ahí comenzó a pedalear, y aprendió a pedalear. Claro, yo estaba con todos los miedos encima, pero por supuesto, pero es que hay que cruzar ese puente del miedo. ¿Cómo te abandonas de esos miedos si no le das seguridad? Exacto, porque si tú vas a estar también con el miedo de no, es que te vas a caer, no, claro. Es como ya si te desmadres ya nada, pero es que lo tienes que hacer y punto. Mi querido Carlitos, por honor al tiempo, cuéntame el tema que me estás diciendo, que está súper interesante, y al final quiero que mandes un consejo a todos esos hombres que quieren ser padres o que van a ser padres o que ya lo son, como desde tu vivencia. Así que ¿El tiempo ahorita o después te hago el mensaje? Ahorita acabemos de lo que me estás conversando, porque está buenísimo, solo como para meterle velocidad y de ahí me das el consejo. ¿Cómo despierto yo a las inercias culturales? ¿Cómo despierto a la xenofobia? ¿Cómo despierto al racismo? ¿Cómo despierto al clasismo? ¿Cómo despierto a la disonancia cognitiva? ¿Cómo despierto a todos los procesos de discriminación que heredamos? Porque al fin de cuentas esta sociedad es colonial. Y no hemos roto esos patrones. Nos sigue afectando hasta ahora. Nos sigue afectando. Entonces, para no caer en ese ejercicio, creo que despertar, y usted dice parte de esta reflexión, despertar esas inercias, es también optar por nuevos espacios que yo no es que voy a darle todo lo que yo no te di, sino claro, debe haber ahí,
Y eso es algo que aprendí con este ejercicio. El papá necesariamente tiene que aprender a decir no. Sí, el no es algo muy importante en realidad. Porque si tú tienes abundancia o tienes, sí, pues tienes todo lo necesario, no tienes un proceso de formación de una persona. Simplemente tienes en abundancia, no sientes. Yo creo que el no tener, no la necesidad en sí, porque claro, ahorita en esta crisis que estamos sobreviviendo de la sociedad en la cual estamos habitando, también nos afecta otros patrones, pero básicamente la abundancia no nos está condicionando como seres humanos que entienden las otras realidades. Lo otro que quería decir es el lenguaje construye vínculos. Si yo no le enseño a decir a mi hijo, a mi hija, te quiero, te amo, no vas a saber identificar. David dijo clarito, lo que no se nombra no existe. Y una palabra que yo aprendí de mis hijas, yo siempre les digo a mi compañera de vida, a mis 2 hijas, les amo. Nina, te amo, Tamia, te amo. Y eso es bonito. Ahora, claro, esto es un problema para mí porque llego las noches y tengo que dividirme en 2 porque la una me reclama, la otra pero es hermoso porque llego a entender una conexión entre las 2. Y llega un momento donde la una se pone celosa y yo tengo que estar ahí mediando entre las 2. Y claro, la mayor es la que más siente esa exigencia de la menor porque se pone enojada y todo. Y eso es un ejercicio que te juro que un papá se lo goza, no porque lo hace subir a las guaguas, sino porque las guaguas entienden que ahí hay una persona en la cual ellas pueden confiar y de la cual no es que te transformas. Seguro, es un adulto de confianza. No te transformas en héroe, sino te transformas en una persona que les permite ser. Dale, ahora sí, danos el consejo porque ya tenemos que terminar. Un consejo súper sencillito, el amor que das es directamente proporcional al que recibes. Muchas gracias. Si tú no das amor, no exijas. Rubén Blades te dice, si en tu vida no hubo ritmo, si en tu vida no hubo clave, en tu muerte no habrá ritmo. Pilas con eso y el consejo que, bueno, hoy no salió muy a colación, pero por favor vayan a terapia. Dicho esto, quiero agradecer a nuestros maravillosos invitados por esta divertida y paternal conversación. Creo que ha sido muy lindo. Qué pena que David no se pudo quedar, pero Carlitos, muchas gracias. Qué suerte tienen tus nenas y qué lindo que puedas vivir de esta forma la paternidad. Muchas gracias por estar en este espacio. Esto fue Spoiler, Nadie Me Avisó, y hoy queremos cerrar con algo importante. Hablar de los buenos padres no borra las ausencias, pero sí nos recuerda que la paternidad activa transforma vidas. Un hombre presente no solo cambia la historia de sus hijos, cambia a generaciones enteras. Porque cuando un padre acompaña, escucha, protege y cuida, enseña que amar también es hacerse responsable. Y en el mundo donde el abandono paterno sigue siendo una herida colectiva, necesitamos más hombres que entiendan que criar no es ayudar, es corresponsabilidad. La infancia necesita padres, la adolescencia necesita padres, la adultez sana necesita de una figura paterna presente. Así que celebremos a quienes sí supieron acompañar, a quienes sí sostuvieron, a quienes sí pudieron cuidar. Les enviamos desde este programa un gran abrazo a todos esos padres maravillosos y esperamos que les celebren su día como ustedes se lo merecen. Queremos dar un reconocimiento especial a los mejores papás del mundo, a José Luis Páez, que es el papá de la Natu, y a Carlos Páez, que es su hermano, y también a mi hermano Vinicio Báez y a mi sobrino Mike Narváez, quienes desde sus acciones han demostrado que ser papás no es un título, es una decisión que nace del amor y una práctica diaria. Porque en tiempos donde muchas ausencias pesan, vale la pena reconocer a quienes sí eligieron quedarse. Feliz Día del Padre a quienes entienden que amar también es hacerse responsables. Mi nombre es Mae Báez, desde la conducción, gracias a Natu Páez en la producción y en los controles a Mielexito Pérez. Nos encontramos la siguiente semana, el viernes a las 4 de la tarde en Radio Casa de la Cultura y los sábados a las 17 horas en Cultura FM 100.9. Los lunes, recuerden, subimos a las 8 de la noche un nuevo episodio porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte.